Hola, buenos días a todos. Gracias, Pedro, por tu introducción. Bueno, yo también me sumo a la felicitación a Pablo, que ahora no le veo por aquí, y a Cristóbal por haberse involucrado en todo este tinglado y haberlo hecho posible, y agradecerle haber tenido la deferencia de invitarme a estar aquí con vosotros compartiendo este momento y hablando, bueno, de la Comisión BIM, al fin y al cabo de la implantación de BIM en España y de la perspectiva desde la Administración, ¿no? Bueno, voy a empezar por hace un año, en este acto que se celebró en julio del año pasado, de 2015, presidido por la ministra de Fomento, donde se dio carta de naturaleza a un encuentro de todo el sector para hablar y evolucionar en términos de BIM. Ahora, seguidamente, veremos un poco cuál era y cuál es, en gran medida, y en parte ya se ha mencionado anteriormente por parte de Sergio y Luis, cuál es la situación, el contexto en el que nos encontramos en cuanto al uso de BIM, al conocimiento, etcétera, pero era muy relevante reunir al sector, reunir a todo el sector de la construcción, desde la Administración, entidades públicas, el propio sector de producción, fabricantes de producto, ingenierías, constructoras, los colegios profesionales, las profesiones, la universidad, a través del Consejo de Rectores, todos en un ámbito común para hablar de algo que podemos denominar que es el presente, pero desde luego seguro que será el futuro, ¿no? En este último año, bueno, pues nos ha dado para tener hoy en día una cierta perspectiva de dónde estamos, y con algunas acciones de diagnóstico que luego comentaré, hacia dónde vamos y qué acciones se han desarrollado en este tiempo y las que se irán desarrollando en el transcurso de los próximos meses. Aquí, en estos días, se va a hablar mucho de BIM y se hablará de muchos de sus factores, de sus características. Algunas las ha comentado Sergio y hablaremos y se hablará de digitalización, de estandarización de formatos. Yo me quedo con un mensaje, y este mensaje es que BIM tiene que contribuir y contribuye a la reducción de riesgos e incertidumbres. Reducción de riesgos e incertidumbres que al fin y al cabo es mejorar la calidad, mejorar la productividad, mejorar la eficiencia, tener más seguridad en el inicio o en cualquier fase que acometamos de que lo que se va a hacer con mejores y mayores garantías. Y esta reducción de riesgos e incertidumbres, desde nuestro punto de vista, es posible, en primer lugar, porque actuamos sobre todo el ciclo de vida, no sobre cada fase por separado, aunque en ocasiones también se aplica la metodología fase a fase. Y, por ejemplo, pues Luis nos hablaba de pues una posible aplicación en cuestiones de rehabilitación, pues estaríamos hablando prácticamente ya en la fase de explotación. Podemos aplicar la metodología solo en una fase, pero el emplearla en a lo largo de todo el ciclo de vida nos da la ventaja, por un lado, de poder reducir estas pérdidas de información que a veces se producen o que en muchos casos se producen en las interfaces entre cada una de las fases, también producto en muchas ocasiones del formato que venimos utilizando, el hecho de que el papel o el PDF, que podríamos denominarlo como un papel de altas prestaciones, pues realmente nos impide muchas veces poder utilizar toda la información que hemos ido generando y que es mucha y que tiene un uso futuro muy necesario e imprescindible y que a veces perdemos. Evidentemente, la curva de arriba es una curva ideal. Bueno, no tenemos la certeza de que vayamos a llegar a ese estado ideal donde siempre incorporamos información y nunca la perdemos, pero bueno, es un objetivo al que tender. Por otro lado, con BIM modificamos la curva de esfuerzo y esto es, desde nuestro punto de vista, muy relevante. Lo que tratamos es de hacer más cuando tenemos más capacidad de decisión y cuando esas decisiones que tomamos son
a menor coste. Evidentemente, pues es mucho más barato decidir sobre un modelo en un ordenador que decidir en obra cuando estamos construyendo, ya no digamos cuando el edificio o la infraestructura está en servicio. Algunas de esas decisiones probablemente ni siquiera podamos tomarlas y ya estaremos condicionados a lo que se ha hecho. Modificaríamos esa curva de esfuerzo, definimos más al principio y por eso es relevante el actuar sobre todo el ciclo de vida, porque evidentemente las fases de diseño se comprometen más en cuanto a que tienen que definir más, tienen que contener mucha más información, podemos simular la construcción, incluso se podría simular el mantenimiento en cualquiera de estas etapas y podemos tomar decisiones que afectarán a la vida de lo que estemos construyendo, sea un edificio o sea una infraestructura. Para nosotros el BIM es de igual aplicación tanto en edificios como en cualquier tipo de infraestructura. Como metodología, como forma de hacer, pues realmente no tiene por qué estar vinculada únicamente a edificación, aunque hoy por hoy las herramientas pues están más evolucionadas para la edificación que para la infraestructura, pero conocemos algunos ejemplos y ejemplos reales de aplicación de esta metodología en algunos de los países de la Unión, donde se están centrando básicamente en infraestructuras. Bueno, retrocedemos un poco un año, aunque en gran parte lo que voy a contar pues está totalmente presente, ¿no? Es decir, ¿cuál es el contexto? ¿Dónde estamos ahora mismo? Para tener una imagen de hacia dónde queremos ir y de dónde partimos. Bueno, el contexto inicial podríamos simularlo a los pioneros. Es decir, existe una utilización que podríamos decir que queda en el ámbito de pioneros, esto que los británicos llaman los early adopters, de cualquier tecnología y que son los que siempre están al tanto de lo que va surgiendo, a nivel global en el mundo y van cogiendo esto porque les implica una mayor productividad, una mayor calidad, etcétera. Y hay pioneros en este sentido, pues tanto desde el lado de la demanda, de promotores, tanto públicos como privados, que creyeron que BIM les aporta, pues les aporta lo que decía, el reducir en sus riesgos e incertidumbres cuando van a abordar una inversión o cuando van a hacer una obra o cuando tienen que explotar una red de inmuebles o una red de infraestructuras. Estos pioneros, y que están haciendo un trabajo encomiable porque las circunstancias, como aquellos pioneros que colonizaron el Medio Oeste, pues son en general, diríamos que hostiles. Es decir, no hay mucho estándar, no hay unos estándares nacionales, no hay unas guías, en muchos casos no hay recomendaciones, no hay normas, podríamos decir incluso que falta legislación. Es decir, hay que crear teniendo en cuenta que prácticamente no hay marco. En muchas ocasiones pues los estándares o se importan de aquellos países que tienen una mayor evolución en la estandarización o bien se crean teniendo en cuenta que cada vez que uno de estos pioneros se genera a sí mismo un estándar, pues lógicamente está incurriendo en un coste que realmente podríamos evitar generando estándares comunes y de aplicación. También es cierto que gran parte de este esfuerzo pues se ha centrado mucho, en muchas partes, en el modelado 3D, el modelado con información, por supuesto, pero en ocasiones, pues para conseguir, y porque las circunstancias lo ponían así, entregables convencionales. Y hoy en día, pues somos muchos, incluida mi empresa, los que utilizamos en ocasiones el modelado 3D con modelos con objetos inteligentes para finalmente producir información convencional, planos, memorias, anejos, con los formatos que todos conocéis y que todos utilizamos. Realmente es un aprovechamiento parcial, que está muy bien y que tendrá que evolucionar, pero no deja de ser un aprovechamiento parcial. Por otro lado, ¿qué nos encontramos también fuera de nuestras fronteras? Pues proyectos internacionales con requisitos BIM. Con requisitos BIM
muy variados, de muy diversa procedencia y muy diversa definición, pero requisitos BIM en grandes obras de infraestructuras y en proyectos no tan grandes. De lo que se trata también es de evolucionar de forma acompasada y de que le demos un uso racional al BIM. Podemos caer en la tentación de, dado que la tecnología nos lo permite hoy, pues tratar por el lado de la demanda de requerir mucha más información de la que realmente es útil, de la que realmente se necesita o se vaya a utilizar, y por otro lado, por parte del sector productivo, pues no entender para qué se quiere el uso del BIM y en ocasiones pues no abordar su empleo. Esto es, bueno, yo utilizo un poco el símil de la contrarreloj por equipos. Aquí no marca el tiempo el primero que llega, no es una competición a ver quién llega primero, sino que el tiempo lo marca, y a lo mejor me equivoco, pero creo que es el sexto que llega. Es decir, 6 componentes del equipo de diversa procedencia y cada uno con sus características marcan el tiempo de todo un desarrollo. Si eso lo trasladamos a nuestra implantación de BIM, requeriremos que no solo la administración, no solo los fabricantes de productos, no solo las ingenierías, no solo la arquitectura, no solo las universidades lleguen a un determinado estado para que pueda empezar el siguiente, sino que tendremos que movernos juntos de tal forma que marcará este ámbito de la implantación, pues eso, el sexto mejor tiempo, es decir, no el primero que llega, sino uno que llega mucho más atrás, con lo cual requiere un esfuerzo colectivo para que podamos ser un equipo y llegar a la meta. Por otro lado, también entendemos que era necesario establecer metas, objetivos incluso a largo plazo o a un plazo medio, es decir, no objetivos inmediatos e hitos intermedios que nos permitan llegar a esos objetivos, y unos objetivos que puedan ser compartidos en el tiempo y que a veces, como esta montaña, que pueda resultar muy lejanos, pero al final, etapa a etapa, pues los iremos consiguiendo. La situación en Europa pues es esta que vemos, situación no ya del empleo de la metodología BIM, sino esto que estamos viendo es una foto de iniciativas nacionales para la adopción de BIM. Quizá la más famosa y por el nivel de estandarización al que ha llegado sea la iniciativa británica, asociada a una estrategia de construcción más amplia y que se inició en 2011 y que ya estableció un primer hito para este año 2016 y que está estableciendo nuevos hitos, porque esto no es una carrera de velocidad, es más bien una carrera por lo menos de medio fondo, sino tirando a fondo. Como podemos ver, pues prácticamente en toda la Europa occidental, desde Escandinavia, Reino Unido, Holanda, Alemania, Francia, las mayores economías del continente se han involucrado en procesos con una característica común en prácticamente todos ellos, y es el liderazgo público. Es decir, las administraciones de todos estos países han dado un cierto paso adelante para iniciar estos procesos en distintos ámbitos, con distintas circunstancias y movidos, en muchos casos, por distinta motivación, pero sí es un hecho común que todos estos países y alguno más que se está incorporando de forma más tardía han apostado por la metodología BIM. Bueno, el porqué de establecer una iniciativa nacional, bueno, pues básicamente lo hemos visto antes, ¿no? Necesitábamos impulsar, dar un mayor impulso como instrumento de promoción, como apoyo a un mejor posicionamiento de nuestra industria nacional, y antes lo comentaban, nuestros fabricantes pues hoy venden menos en España por la situación que tenemos, pero lógicamente compiten en un mercado global y tienen que hacer productos capaces, bueno, pues de competir con productos de origen anglosajón o de cualquier parte del mundo en las mismas condiciones en las que compiten todos estos productos.
Por otro lado, sensibilizar a las administraciones, la propia administración pública. Y antes se ha hablado del papel que debe jugar la administración, sensibilizándose de la importancia de todo este proceso. Unificar y estandarizar. Los estándares saldrán mucho durante estos 3 días. Es necesario tener un marco de referencia, un lenguaje común que todos podamos entender y utilizar. Y por último, también contribuir a la difusión del conocimiento y al fomento del uso con otras asociaciones, como pueda ser Building Smart y otras asociaciones, fabricantes de productos, etcétera, contribuir a este mayor conocimiento y sobre todo a fomentar el uso. En definitiva, bueno, pues ayudar a crear las bases, a agrupar esfuerzos, los esfuerzos que podríamos considerar en esta etapa de pioneros, pues en ocasiones no coordinados, marcar una determinada estrategia y, algo que considero bastante relevante, difundir y comunicar. Bueno, en este punto pues llegamos a la comisión, qué es lo que hemos estado haciendo este año, qué es lo que pretendemos seguir haciendo en lo que queda de año y años venideros. En primer lugar, aunque ya se ha mencionado aquí, bueno, pues la comisión está liderada por el Ministerio de Fomento a través de la Subsecretaría de Fomento, que encarga su organización y coordinación a nuestra empresa INECO, la ingeniería pública del grupo. Y vamos a aplicar una estrategia doble. Por un lado, bueno, pues una estrategia bastante habitual, esta estrategia top-down acerca de la administración establece una serie de criterios, hitos, incluso un mandato que traslada al sector, pero también apoyado por el propio desarrollo que pueda y que ya está haciendo el sector y que se pueda incorporar a esta estrategia y que se pueda recoger y legislar. ¿Por qué una estrategia que se base fundamentalmente en el top-down? Porque creemos que todas las estrategias bottom-up, como pudo ser en su día la expansión del CAD, en el ámbito de una tecnología puede tener una expansión muy rápida. Cuando hablamos de cambiar la forma de hacer, pues creemos que es más difícil que lleguemos a un consenso en la base acerca de cómo trabajamos, cómo hacemos las cosas, cómo nos comunicamos con el promotor. Bueno, entendíamos que tendría que haber unas reglas para establecer todo esto, reglas que luego se pueden testar y se pueden modificar en la base del uso. Pretendemos también que esto sea un aterrizaje suave, que sea disruptivo, pero no genere barreras, sino que vayamos de forma progresiva adaptándonos a esta metodología. Y un poco la base, y al final lo que se trasladará de todo esto, vendrá vía requisitos, ¿no? ¿Cuáles son aquellos requisitos que entrarán dentro de los pliegos que recibiremos y que es muy importante definir qué se pide, qué es lo que estamos pidiendo, cuál es el alcance, el cómo? Bueno, pues ya se ha mencionado anteriormente el formato, evidentemente, pues un formato que cada vez tendrá que ser más digital para poder sacar provecho de toda la información que estamos incorporando a estos modelos. ¿Y cómo se entrega? Digamos que la entrega, el hecho de entregar en cada una de las fases, proyecto, la obra, etcétera, pues también se verá modificado. ¿Con qué información? En estos días también se hablará mucho de la información que tienen que contener los objetos, de la calidad de la información. El para qué, que es fundamental, bueno, ¿para qué lo vamos a utilizar? Hay que tener en cuenta que la tecnología hoy nos permite trasladar muchísima información, incluso yo diría que en algunos casos demasiada. Es importante establecer para qué la usamos, porque eso nos dará las claves de definir la información que es necesaria en cada fase y definir solo esa información y no más, hacer que los modelos no sean inmanejables o que la información no se pueda trabajar. Y por último, algo de lo que también se hablará estos días, entiendo que mucho, es
la calidad de la información. No vale cualquier información, no vale toda la información del mundo. La información tiene que ser una información de calidad, útil, y esa calidad se tiene que poder controlar, lógicamente. Bueno, la fuerza con la que contamos pues, son los subgrupos. Se han establecido una serie de grupos de trabajo. Asociados a cada uno de esos grupos de trabajo hay una serie de subgrupos. En total, esta fuerza humana de profesionales pues son más de 400 personas que están colaborando en esta iniciativa con un expertise increíble y además de forma voluntaria. Bueno, vamos a dar un pequeño repaso a los 5 ejes estratégicos que marcan la iniciativa. Algunos, bueno, se han mencionado dentro de las necesidades que existen. Bueno, quizá uno de los más importantes es este relacionado con la formación y con el cambio cultural. Estamos hablando de una metodología, de una forma de hacer y de una forma de hacer que a veces pensamos que choca con nuestra forma de hacer. Bueno, yo creo que el choque no es un choque frontal y no tiene que desesperarnos en ese sentido, sino es más bien una adaptación y recoger ciertas fórmulas que en muchos casos ya venimos utilizando. Es decir, cuando hablamos de colaboración, pues, bueno, pues los proyectos, tanto en el diseño, en la obra, existen entornos de colaboración y la colaboración se da. Quizá lo que tenemos es que reglarla un poco más, establecer ciertas reglas que permitan mejorar la trazabilidad. Es decir, gran parte de todas estas cuestiones ya las estamos realizando y lo que se trata en muchos casos es de ordenar y dar más sentido. Bueno, habla de que tenemos estos 5 ejes: formación y cambio cultural, los procesos, al fin y al cabo, guías y recomendaciones, la base tecnológica, y se ha hablado antes de la digitalización y también de la interoperabilidad, bueno, la difusión del conocimiento y las relaciones internacionales. Voy a ir un poquito deprisa, que ya me están haciendo señas. Bueno, hemos analizado cuál es la situación actual de la formación universitaria, la creación de los profesionales del futuro y también el generar los profesionales del presente y la adaptación de los mismos. Se está realizando actualmente una encuesta desde septiembre a noviembre, a la que os invito a participar para establecer bueno, cuál es el diagnóstico, dónde estamos actualmente, tanto a nivel de conocimiento como de uso. Estamos abordando la problemática de las pymes como parte mayoritaria del sector. El estudio de los nuevos roles, las nuevas funciones que aparecen aplicando metodología BIM, algunas nuevas y otras que son, bueno, pues modificación o establecimiento de distintas funciones que ya se venían realizando. Sí que es importante destacar que no estamos inventando nuevas profesiones. Las profesiones, las titulaciones ya existen, están regladas por la ley, y lo que hacemos es atribuir nuevas funciones, nuevos roles o roles y funciones modificadas, bueno, pues a equipos de proyectos. Aquí he puesto el ejemplo de un equipo de proyecto muy pequeñito que lógicamente les toca hacer muchas cosas a cada uno de ellos. Guías, estamos trabajando en guías para apoyo a la demanda, a la licitación, para el establecimiento de planes, guías de uso basadas en las guías de uso actualmente desarrolladas por Building Smart Spanish Chapter, que ayuden al sector a saber qué modelar, cómo modelar, cuándo modelar, etcétera. Trabajamos también en el ámbito de la estandarización, donde se está produciendo ahora la estandarización, que es en el ámbito europeo, en el Comité CEN, con estos 4 grupos de trabajo. Bueno, la importancia de la interoperabilidad, y esto me he permitido robárselo a Building Smart, es una imagen de uno de sus vídeos donde, bueno, pues se habla de la importancia de poder comunicar, de poder trasladar datos independientemente del software o la base tecnológica que se utilice, la importancia de ese formato, ese lenguaje universal, el inglés que utilizaremos todos en un futuro y que hoy en día, bueno, pues todavía se encuentra en un estado, no diré embrionario, pero bueno, tiene que crecer todavía mucho más. La colaboración, de la que se ha hablado y también se hablará mucho, dar las reglas del juego para mejorar la colaboración entre agentes.
un documento de difusión que estamos a punto de sacar, ya de hecho está maquetado con bueno, pues aquellos aspectos que consideramos más relevantes de la metodología BIM, participación en jornadas, hicimos una jornada sobre infraestructuras con Building Smart el pasado junio y haremos más y estaremos presentes en todos aquellos eventos que contribuyan a difundir el uso de la metodología. Nuestra página web pues, actualmente bueno, pues está en proceso de reforma, incluyendo nuevos contenidos y como decía, en cuanto a las relaciones internacionales, el doble foco, por un lado Hispanoamérica, mercado natural para todas nuestras empresas y focalizado quizá en las industrias más pujantes, en las economías más pujantes, México, Perú y Chile, y en Europa, pues como no podría ser de otra forma, el alineamiento con Europa a través de este grupo EUBIM Task Group, donde participamos 21 países de la Unión, estableciendo principios comunes, a lo mejor principios muy genéricos, pero principios comunes para todas estas metodologías BIM, a todos estos BIM made in cada país. Y por mi parte, nada más, darles las gracias por vuestra atención. Gracias.